la alegría de de servir al Señor. ¿Cuántos nos alegramos de servir al Señor? ¿Todos estaremos alegres de servir al Señor? Qué pena ese amén tan poquito, ¿no? Porque no todos, creo, le servimos a Dios como debe ser, con esa alegría, con ese entusiasmo, ¿verdad? Pero hoy día Dios nos va a hablar para ver cómo le podemos servir cada vez mejor, ¿verdad? Dice el Salmo 100, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, con tristeza, con paz, con melancolía. ¿Tienen en su Biblia así? No, ¿verdad? Dice: servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él hizo y nos hizo a nosotros mismos. Dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanitos lindos. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Toda la palabra del Señor es hermosa, ¿de verdad? Hoy día les he traído esta enseñanza sobre la alegría de servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida, hemos servido a alguien importante? Casi ninguno, ¿verdad? Pero hay personas, sí, dice la hermana, ha servido a alguien. A ver, ¿a quién importante ha servido, hermana? ¿Cómo? Dice, ¿no? Porque hay algunos que han tenido esa suerte, ¿no? De servir quizá a un gobernante, quizá a un presidente, ¿no? A alguien de renombre, ¿verdad? A veces hay personas, ¿sí o no?, que están a su servicio, ¿no? Y es un privilegio, ¿verdad? ¿Sí o no? No, es un privilegio a veces de servir a un juez, a un abogado, a esto, no porque sea que valga más que otro, sino el que sabe y entiende es solamente para llenarnos de más conocimiento, ¿verdad? ¿No? Porque cuanto servimos, hacemos, estamos ganando experiencia, ¿sí o no? ¿No? ¿Quién no quisiera servir, por decir, al nuevo papa que va a salir? No, algunos dicen no, al Papa no. Entonces, por ejemplo, ¿quién quisiera servir en estos momentos al presidente Trump? Mire, qué corazón de cristianos estoy viendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sería saliendo de broma, sería un privilegio servirlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No sería un privilegio servirlo? Bueno, para algunos no, dice. ¿No? Pero sería un privilegio servir a una persona. No pongamos a Trump, nadie lo quiere a Trump, pero yo sí, perdonen. Entonces, pero a una persona que esté en alto rango, ¿verdad? ¿No? Nos gustaría, ¿sí o no? Nos gustaría servirlo para aprender, para saber cómo es su vida, qué hacen. Sería interesante, ¿verdad? Pero mira, Dios nos ha dado el más grande privilegio a nosotros, a todos los seres humanos, hermanos, ha dado ese Dios el privilegio. No ha dicho a este no, a este sí, a aquella no, a aquel no. Dios ha dado a la humanidad entera el privilegio de servirlo, ¿sí o no? Pero ¿todos lo servirán al Señor o no? No, de verdad, no todos, nada. Pero Dios ha puesto ese privilegio a todo ser humano, dice, de servirlo. Es el más grande privilegio, dice, que tiene una persona que conoce del Señor, es conocerlo y servirlo. Y como dice, para los cristianos servir a Dios, dice, es una parte muy importante para nuestra vida, porque por ese motivo debemos nosotros tener un
claro entendimiento de lo que es servir. Porque el servir muchas veces algunos lo toman como ser esclavos, ¿verdad? Rebajarse, humillarse. Pero para Dios nosotros somos esos seres creados, dice, para la gloria y honra de su nombre, ¿sí o no? Su palabra dice, ¿verdad? Que nosotros hemos sido creados. Entonces Dios, mire, nos ha dado ese privilegio de adorarlo, de alabarlo, de buscarlo. Nosotros, dice, nosotros debemos, dice, y tenemos que servir a Dios en adoración. Nosotros, ¿cómo lo servimos? Adorándolo y haciendo su santísima voluntad. Entonces, esta parte, mire, qué importante es que la adoración y el servicio son uno en el Señor. Quien aprende a adorar al Señor y a servirlo, estamos dando la mayor gloria a nuestro Padre Celestial. Porque hemos sido para eso, ¿no? Pero dice, hermanos, Satanás sabía de esto. Satanás ya conocía de esto que Dios iba a hacer con nosotros, ser sus adoradores y sus servidores. Pero él quiso, dice, desvirtuar este gran poder y esta gran unidad de espíritu y de servicio en los seres humanos. ¿Y cómo lo podemos nosotros comprobar en la palabra? ¿Se acuerdan ustedes, o lo que leen la Biblia? Hay un pasaje donde dice que Jesús fue tentado, ¿verdad? ¿Sí o no? No, hay un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús fue tentado, ¿verdad? Por el enemigo. Dice, le ofreció todas las riquezas del mundo. ¿Sí o no? Le dijo, todas las riquezas serán tuyas siempre y cuando te postres y me adores a mí. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué decía ahí el enemigo? Si me sirves y me adoras, yo te daré todo esto. Y de esto muchas veces el humano, hermanos, y la desviación de la palabra y el enemigo se ha apoderado de esto, y que muchos son desviados, hermano. Son desviados de la adoración y del servicio al mejor rey, al mejor presidente, al mejor abogado, al mejor sacerdote, al mejor papa, que es Cristo. Entonces, ¿cuánto nosotros, hermanos, debe ser en nuestras vidas el entender y escudriñar la palabra del Señor? Para que nuestras vidas no sean en vano y nuestro gozo cada día sea, hermanos, más y más para servir al Señor. Que nuestro gozo y nuestra intención sea como cuando se nos cuando se nos termina la carga del celular. ¡Ay! Nos desesperamos, un enchufe. ¿Dónde tengo un enchufe? ¿Dónde voy? Lo enchufo a mi teléfono. ¡Ay, Señor! ¿Qué voy a hacer? Por esa cosa que ¿dónde enchufo? ¿Dónde pongo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué? En todo lado ahora hay enchufes de televisor, ¿sí o no? De celular, ¿sí o no? Imagínate si tuviéramos esa necesidad, ese hambre, igualito por Jesús. Esta iglesia, hermano, no cabería uno más en este templo. ¿Sí o no? No cabería uno más en este templo. Por eso nosotros debemos aprender a adorarle al Señor en espíritu y en verdad, dice, en todo tiempo. Y nuestro servicio debe ser con alegría, con gozo, hermanos, cada día. No solamente se le sirve, dice, al Señor orando, predicando, estudiando la palabra, sino también dando ayuda dentro de su casa. Aportando dentro de la casa. Hermanito, mira, este domingo vamos a pintar. ¿Qué tal si usted nos puede venir a ayudar? Ay, hermanito, yo tengo que hacer. Quizá, hermanito, de repente. Hermanita, mire, vamos a tener una reunión de damas. ¿Qué le parece? Usted va a venir. Ay, hermanito, si es que Dios permite, todavía dice. Si es que Dios permite, todavía dicen, hermano.
Pero mira, Él es el que nos da la vida cada día. Nos da todo cada día. Y qué ingrato es el ser humano, de verdad. ¿Somos ingratos o no? ¿No? ¿Sí o no? Y a veces nos levantamos y nos acostamos, ni siquiera nos acordamos de Él. Ni siquiera le decimos, Señor, gracias. Pero mañana te botan del trabajo y eres el primerito en el culto de oración. Te devuelven a las 2 semanas del trabajo. Hermanita, mira, sí, ya conseguí trabajo, pero trabajo los domingos. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Por qué nos sucederá eso, hermanos? Dice que el único que lee nuestra mente y conoce nuestro corazón es el de arriba, ¿de verdad? El único. Y en esa medida, hermanos, el Señor nos va a proveer, el Señor nos va a dar, el Señor nos va a bendecir. Porque dice el Señor, busca primero el reino de Dios y justicia, dice, y te va a añadir solamente el pancito de tu casa. Te va a añadir solamente la ropa para que te pongas. Te va a añadir solamente 1 horita de trabajo. ¿Así dirá la palabra? Dice el Señor, nos añadirá todo. ¿Ustedes entienden lo que es todo, hermano? Todo, dice su palabra. Entonces, ¿cuánto nosotros debemos alegrar que Dios desde antes de la creación del mundo ya su mirada estuvo en nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros para agradecer? Y muchas veces somos bien ingratos, hermano. Como les digo, a veces nos da tanto que nos olvidamos. Y nos da poquito y renegamos. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, Él nos sigue dando, Él nos sigue guardando, porque dice, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos servir al Señor con esa alegría, con ese contentamiento de corazón, hermano. Vamos para allá, sí, vamos, quédate, sigue, toca. Y a prepararnos, hermanos, desde el día sábado. No venir el domingo corriendo. Ay, ya, llegué. Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Y todo eso se soluciona, se arregla. Esto cuando nosotros realmente nos volvemos esos adoradores que dice el Señor en espíritu y en verdad. Porque la hermana Consuelo no les va a dar la fuerza que ustedes necesitan. El pastor no les va a dar la guía principal que ustedes necesitan. Solamente el Señor en su infinito amor. Porque conoce tu corazón, conoce tu intención. Y en esto de servir con alegría al Señor, hermanos, hay muchas razones para servir al Señor, ¿verdad? Si yo me empezara a preguntar uno por uno, mira, ¿por qué tú le sirves al Señor? Me empezarías a decir, estaríamos todo el día, hoy día, toda la semana nos pasaríamos uno por uno para decirme las razones por las cuales tú sirves al Señor, ¿de verdad? Cada uno tenemos diferentes razones para servir al Señor, ¿sí o no? Hay muchas razones para servir al Señor, hermanos. Porque el mismo Señor también nos dice que debemos venir con corazones contritos y humillados y entregarle nuestra carga a Él. Porque Él hará, dice, ¿no? Él hará. Entonces nosotros tenemos muchas razones y vamos a mencionar unas de las cuantas razones que la mayoría vivimos y practicamos en nuestras vidas. Vamos a nombrar, ahí están en la pantalla, una de las tantas razones que cada uno tenemos para agradecer en nuestras vidas. Y como hijos de Dios, y como cristianos, conocedores ya de su palabra verdadera, nosotros una de las razones principal
Y la más gloriosa es porque Él es nuestro Salvador. Él es el único, hermana, que ha dado su vida por nosotros, ha muerto en esa cruz, ha derramado esa sangre y al tercer día resucitado para darnos vida y vida en abundancia, dice el Señor. ¿Verdad? Nuestra salvación, hermanos. Esa salvación que nadie nos ha podido dar, ni nadie nos lo va a dar, solamente Cristo. ¿Y por qué? Porque Él murió, pero resucitó. Dice que nos quitan a los cristianos la muerte de Jesús y nos quitan la fe y la salvación. Porque mira, cuántos líderes de los mormones, de los testigos de Jehová, de tantas sectas, ha habido cuántos líderes, ¿sí o no? Y algunos de esos líderes ya han muerto. ¿Y quién de ustedes sabe cuál de ellos ha resucitado? ¿Alguno ha resucitado? ¿Algún líder de esas sectas, de esos lugares, ha resucitado? No, de verdad. Ahí está el gran misterio de nuestra salvación y de nuestra vida en Cristo, hermanos. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros, una razón poderosa de servirle con ese gozo que nos ha dado vida nueva? Dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Y si somos nuevas, hermanos, tenemos que dejar todo lo viejo. Principalmente nuestro carácter, nuestros temperamentos, nuestras costumbres negativas y empezar a vivir un día nuevo con el Señor. Porque en el Señor también dice las cosas cada día son nuevas. Cada día son nuevas. Entonces, una de las primeras razones que la mayoría de nosotros somos es que damos gracias por nuestra salvación. Porque aún nosotros, dice el Señor, que estando en nuestros delitos y pecados, murió en la cruz por nosotros, ¿sí o no? Él se compadeció y fue a la cruz como oveja al matadero, porque Él no tuvo mancha ni pecado alguno. Entonces, ¿cómo no vamos a servirle y agradecerle por esta razón tan grande en nuestras vidas? Otra razón importante, dice, es corresponder a todas sus bondades que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros gozamos de las bondades de Dios, hermano? ¿O no gozan ustedes de la bondad de Dios? Todos, ¿verdad? Mira, amanecemos por la bondad de Dios. Trabajamos por la bondad de Dios. Vivimos por la bondad de Dios. Estamos sanitos, vivitos y coleando por la bondad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y muchos ni siquiera, hermanos, tenemos esa convicción de que todo viene de Dios. Hoy en día, hermanos, esas de tantas cosas que se están levantando, que se están haciendo, es yo lo hice, yo lo pude, yo, hasta cansarme yo. Pero detrás de ese yo está el más poderoso de poderosos, hermanos. Que si Él hoy día permite que te acuestes y no te levantes, es por su voluntad. ¿Sí o no? Solo en Él tenemos esa confianza. Solo en Él tenemos esa bondad de saber y de entender que nos ha regalado vida, nos ha regalado una familia, nos ha regalado una iglesia. Por su inmensa bondad, hermano. Muchos de nosotros ni siquiera leemos la Biblia y no conocemos todas las bondades y las virtudes y las cualidades que Dios tiene. Y solamente escuchamos bondad, pero ni sabemos qué es la bondad. ¿Sí o no? Y no entendemos, por eso es que vivimos muchas veces a la ligera. El que no entiende, no surge, no hace ni practica, ¿sí o no?
¿no? Pero el que entiende, hermanos, entendiendo, Dios te lleva a ese camino de realmente te da esa luz para que tú puedas seguir al Señor, adorarlo, alabarlo como Él se merece. Otra de las razones por la cual nosotros debemos vivir y servir a Dios en gozo es porque nos mantiene centrados en Él. Nuestra mente está centrada en Él. Nuestro corazón va a estar centrado en Él. Pero el que no lo conoce, no vive, no está en constante comunicación con Él, la vida va a ser pasajera y ligera. Pero los que nos estamos concentrados en Él, pendientes en Él, buscando de Él, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar esa claridad y esa luz para mantenernos solamente a Él, alabándolo y exaltándolo y sirviéndolo como Él se merece, día a día. Esta que nos mantiene centrados también, hermano, nos da la fuerza para hacer y desarrollar lo que su palabra nos dice, que nos ha llamado a hacer luz a donde vayamos. En tu trabajo, engrandece a Dios. En tu casa como padre, ejemplo como Dios. En la casa como madre, ejemplo como Dios. Jóvenes en sus casas, ejemplo como Dios. Y antes de seguir esto, hermano, yo digo, los jóvenes, mire, ustedes saben, el Papa hace poquito que ha fallecido, ¿verdad? Y había un documental de hace tiempo y nos sentamos la semana pasada, una tarde, con mi hija. Mami me dice, vamos a ver este documental. El Papa ha pedido hablar con diferentes jóvenes de diferentes nacionalidades. Vamos a ver. Hermanos, yo me senté a ver con mi hija esto, pero terminé devastada. Mira, habían jóvenes de 22 años, de 15 años hasta 22 años. Y jóvenes, mira, había peruanos, había ecuatorianos, había americanos, había irlandeses, había un judío, había un musulmán, había un salvadoreño y así, pero fueron 15 jóvenes que querían hablar, dice, y poner su pensamiento y su manera de actuar, de vivir, que su pensamiento de los jóvenes le querían llevar al Papa. ¿Qué decía? Y había, hermana, una joven, no me acuerdo de qué país, pero me parece que era hispana, una hija y sierva de Dios de 18 años, como ustedes no se imaginan. Y mira, esto yo les doy testimonio para que ustedes comprueben que cuando uno se afianza al Señor, hermanos, como el Señor nos protege y nos da la fuerza y tapa la boca del enemigo. Hermanito, entre este grupo, una joven madre dice, Señor Papa, le dice, cuando estaba en el mundo, conocí la iglesia católica, conocí la iglesia cristiana, conocí a los judíos, andé por todo lado, le dice la joven, pero nada me llenaba, nada me llenaba. Y el Papa lo único que le hacía escuchar, nada me llenaba, nada. Pero después un día saliendo ya yo sola, porque yo sola pude, yo sola lo hice, dice, me entré a mi computadora, dice. Entonces el Papa le dice, ¿cómo? Entonces, sí, le dice, espérenme, yo le voy a terminar de contar, le dice al Papa. Entré a mi computadora y ¿qué? Ahí encontré
mi seguridad. Ahí encontré la respuesta a mi vida y ahora trabajo y me vivo y me doy la gran vida por medio de mi computadora. Dice así la joven, una joven de 28 años y tenía una niña. Se había tenido relaciones con un varón y había tenido una niña y el varón la había dejado también. Entonces todo había sido a ella experiencias negativas. Entonces el Papa, hermanito, le pregunta: hija, ¿y cuál es ese trabajo que tú has descubierto? Porque las redes son muy buenas, pero hoy en día a veces, así le empezó a decir el Papa. ¿Y qué les digo, hermanos? ¿Sabes lo que hace esta señora ya? Porque es una madre de familia. ¿Sabe lo que hace, hermanos? Tiene no sé cuántas personas, mujeres, hombres, jóvenes, que le escriben, ¿sabes qué? Pidiendo relaciones sexuales morbosas. Y le pagan muy bien. Y ella feliz por lo que está haciendo, hermanos. ¿Usted cree que eso es bueno? Imagínense, a hombres dice que le piden una serie de cosas, pero que ella se siente la más importante, que está haciendo algo bueno en su vida. Imagínense cómo está el mundo, hermanos. ¿Cómo está el mundo? Y otra joven, también así, que había sufrido muchas experiencias y se volvió lesbiana. Y así cada joven, hermanos, daba un testimonio tan duro. Y en eso le toca hablar a esta hermanita cristiana, una joven de 22 años. Pero así con lágrimas en los ojos. Y el Papa le dice: ¿y tú qué piensas? Le dice el Papa a la joven. Y la joven le dice: Señor Papa, también le dice a la joven: Señor Papa, tengo una gran tristeza en mi corazón, dice, que lastimosamente el mundo está perdiendo la fe en Dios. El mundo se está decayendo porque está perdiendo la verdadera fe en Dios. Porque todas estas cosas que estas señoras, amigas, compañeras, ¿cómo las puedo llamar?, que nos hemos venido a reunir acá, nadie, ninguna de ellas ha hablado algo positivo para la humanidad y para sus vidas. Ninguno. Y hermanos, yo decía ahorita, porque había una feminista, ay, la feminista hasta el Papa lo hacía callar. Pero hermanito, a esta joven, y así dijo la joven, tantas cosas maravillosas, hermano, que nadie, ni el mismo Papa le refutó. Ni el mismo Papa, pero la joven hablaba con esa seguridad, y que la Biblia, y que decía y hablaba, y nadie abrió su boca para refutar. ¿Qué les parece? Después un joven, hermanos, que yo digo, no debemos confiar en nadie, solamente verdaderamente en Dios, y Dios nos respalda. Un joven de 22 años, que a los 18 años había entrado al celibato para ser curita. Pero, ¿sabes qué, hermano? Con el cardenal principal de ese lugar que él había entrado a ser cura, el cura lo maltrató sexualmente a este joven. Y el joven contó su testimonio, que dice, su madre desesperada fue a buscar justicia, para que hagan justicia con ese sacerdote. Pero como le dice una de las jóvenes, le dice, es que tú tenías a perder, porque los padres, dice, es uno solo el que te ha violado, pero tiene toda una directiva
de personas, una directiva de personas que van a estar a favor de él y eres tú solito contra él. Y hermanos, lastimosamente, él contó su testimonio y llevó una carta que su madre le había escrito al Papa. Sí, le dice, no me recuerdo, le dice el Papa, no me recuerdo que me hayas traído esta carta, que me haya llegado una carta de ti. Le dice, ¿cómo te apellidas? Le pregunto su apellido. Sí, le dice, no se acuerda. Agarra el joven, hermano, se para y le da el sobre y saca la carta que su madre le había escrito pidiendo ayuda al Papa por esta injusticia. Porque al Papa le habían condenado, dice, 22 años, pero con tanto esto y tanto apoyo y tanta cosa, lo rebajaron a 2 añitos. Entonces, viendo esta injusticia, la mamá escribe al Papa y el Papa recibe y le dice, no me acuerdo, le dice el Papa. Pero el joven tiene guardada la carta de respuesta del Papa a esta madre, que ya como no era de su diócesis, él no podía hacer nada. ¿Qué les parece? Cuánta injusticia, hermanos, hay en el mundo, cuánta vileza hay en el mundo. Y nosotros como hijos de Dios a veces, hermanos, nos sentamos los pies realmente en la tierra. Queremos vivir nuestro mundo interior, nuestra vida, y sin saber que hay un mundo que se pierde, un mundo desesperado, un mundo que necesita a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermana? Viviendo solo para Él, adorándolo, buscándolo, haciendo que Él guíe nuestros pasos, haciendo que Él sea el motivo de nuestra existencia, y hacer entender a los jóvenes. Imagínense cuántos jóvenes, hermanos, habrá en el mundo con diferentes situaciones. Y nosotros a veces ni siquiera decimos, Señor, gracias por este día. Dios nos llama hoy en día, hermanos, realmente a vivir dándole al Señor ese servicio de excelencia, y dándole al Señor ese amor a Él por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará y por lo que Él seguirá haciendo día a día en nuestras vidas. Y por último, hermanos, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ser, hermanos, justificados, vamos a ser recompensados si realmente trabajamos para el Señor con ese amor, con esa dedicación, con esa constancia, porque de Él viene todo, de Él es todo, y a Él regresará todo, aún nosotros. Amén, hermanitos. Vamos a orar para agradecer esta